ya hace más de 30 años ya, más de 30 años, muchos años más antes de esto que estoy ahora. Yo he venido con un hermano que ya no existe, con ese venido. Y venido, después me empezó a caer curiosidad, digo, capaz que alguna vez venga a posicionarme por ahí, digo, aquí estos bosques, me parece lindo al verlo. Sí. Pero había un hueserío terrible, nido, que me salió para un bicho ahí. Aquí producía bicho, león, qué sé yo, tigre, qué sé. 2 tigres me encontré ahí, aquellos años. Sí. Eso ha sido un monte, terrible monte. Claro, un monte de galarato, sachamora, mora de esas que da fruta, huellas así, con huellas así por bajo los matorrales, eso, huellas de bicho más, de todo bicho. Sí. Yo he vuelto a los 20 años que de Aguaray, del Campo Durán, sí, porque no, todavía no la hemos despejado esto. Después cuando yo he vuelto, y el venido el prende fuego de allá, y prende fuego ahí, allá porque aquella propiedad era una sola, es aquella con esta, sí. Entonces yo le prendo fuego porque no había ningún reclamo, nada. Para ahuyentar los bichos que se mandan a cambiar. De ahí recién he vuelto ahí y empecé a hacer hasta trabajar mi arranca poroto, a levantar, a cosecha de maíz, cosecha de garbanzo, cosecha de alberja, cosecha de ajo. Avella, no es mala, no es mala, no. Avella rocha, avella más. Luego son plástico, que es amarillo, amarillo blanco, lo ponen por encima, para que no le entre agua, porque no le entre agua. Sí. Y luego tomando, ve. No, porque si fuera mala ya lo hubieran encargado. Ya lo sonar. Es rico y bonito que es. Sí. A mí me encanta esto, bicho. Aquí en la angostura, aquí arriba, allá
tiene Reginato la finca. Sí, Alice y yo. Sí, yo y otro chico más. Por poco años que yo venía a pescar aquí, fácil, volando más de 160 gallinas. Gallinas, pollo, claro, no encuentro nada, yo señor. Y después me empezó a llegar estos bichos. Las gallinas dormían todo para allá, se iban para el otro lado, otros se iban para abajo. Cabras sí eran pocas, sí, eso era poco porque no podía avanzar más, sí, porque el bicho no me dejaba. Chancho también había aquí, sí, para abajo, ahí hay otra cueva, ahí estaba yo. Todavía le empezó a despejar poco a poco más. Hay que tirarle agua por el asunto de la fiebre. Ay, perdón. Ahora sí. Fácil, yo 4 horas de aquí, 3 horas y media hasta las pipas. Y de las pipas a la villa son 4, son 5, son 6 horas. Sí. De allá más pesado para acá, de allá más pesado. Debe tener, debe tener como por ahí 11 kilómetros casi, porque repite usted, viene repitiendo con cosas. Sí. A caballo echan 2 horas y media de allá para acá. Sí. Pero yo pensé que no le daba pesado yo de allá para acá. No le daba ninguna incomodidad, nada. Venía pava, bien pava. Es que no había huella, nada, todos los caminos, bien senderos, todo senderos. Sí.
mucho. Yo digo yo que uno cuando uno tiene, come, cuando uno no tiene, tiene más ganas de trabajar, pucha, que yo qué es lo que voy a hacer. Uno se puede pensar, puta, voy a poner una pava, me pone a tomate, o a ver a cerrar un cerco, o a tirar una semilla, o qué es lo que voy a sembrar. Sí. Entonces ya uno carga ánimo más. Después, como todo el año, ¿no? Como me pongo a bañar y yo me voy a trabajar. Yo aquí mantengo tierra para mantenerme, poner lo que sea, cualquier planta o cualquier verdura, remolacha, acelga, rabanito, zapallo, de todo, choco, maíz para choco, qué sé yo.
cumplí ya 80 este año, o sea, 80 ya, un poco abril, durante el año después ya. Nunca le dije acá al doctor, nunca, nunca. Ya el doctor cuando tenía alguna otra clase de malas enfermedades, no, no. Eso de caminar, de cansancio, por alguna cosa, no. Una vuelta está en un comienzo de una cosa, y creo que ya me está la mano, me da un picotón ahí, y te la con ahí, decía una víbora. Yo pensaba que comer víbora, decía, ya era, no era nada, además que escandaloso dicho, grueso. Ya estaba lista para que era otro módico más, mis amigas. Se me manda pelo. De hecho, me morí de víbora. Yo me cortó con el cuchillo para sacar la ponzoña, sangre, envenenada. Sí, pues se quedó inútil, no de eso. Sí, yo ocupé la verdad bien. En cambio, esto no, esto ya pude manejar, pero esta es inútil. Pero no me asusté, no me asusté yo. En el norte tengo varias veces picada de víbora yo, varias veces. Sí, porque allá se trabaja a la madrugada, sí, para ganar tiempo por la calor. Aunque el bicho ya no se conoce invierno, todo, todo es tibio, y clima ese, todo es tibio clima, ¿sí? No se conoce invierno. Hasta las 7, ¿ves? Para el bicho, playa, necesita aceite, agua, ya no, porque ya están hasta lloviendo, las tierras están pescadas.
para poner cualquier cosa. Así que no hay necesidad de agua ya. Sí. Me gusta trabajar con cuestión de siembra, frutos, de alberja o chaucho, lo que se dice. Sí. Me encanta joder con eso. Sí. Me encanta el agua, pero estoy extrañando que no me sembrado temprano por una cosa otra. Yo ahora capaz que yo me doy cuenta de eso, para el año que viene, si nos morimos, pues más, tengo que tener todo esto limpio y lo para. Hay muchísimas clases de bichos de la noche. El tuco tiene la panza, tiene luz, 7 clases de tuco. Y el otro tiene los ojos, sobre los ojos tiene la luz. Son los bichos que han venido a lo largo de estos días para que algunos puedan caminar, para seguir una celda, un camino. Pero había un año que había bien mucho tuco, de mucho bien. Hace más de 9 años que se empezó a ralear los tucos, no sé qué ahora pasa. No sé que había puro ese bicho. Sí. Ya no, ya lo han rechazado, ya que nadie que tiene linterna, ya hay luz de todos lados ya. Esos bichos lo ha hecho nuestro Dios, dice, porque aquella vez no había luna, ya que había luna, empezaba a dar claridad todo el mundo lo que es la tierra.
Aquí me remedio de toda clase. Ese es malva. Entonces creo, este sí, ese es remedio, la malva. Remedio para todo, para bañarse, para todo eso. Más todo para picadura, bicho. O sea, picadura del sol también. Va la fiebre, con eso contra fiebre. La malva y la penca de tuna. Hace un montón de remedios hay. Hasta para uno exacto eso. Que- que más todo para uno es la salsa parrilla. Hay una rosada para tomar y hay una blanca de ese color verde claro. Eso es para bañarse, para la sangre. Sí, hay que hacer hervir a la hoja. Sí, la hoja no, la planta no, el gajo no, la hoja no. Sí, es bien refrescante eso. Sí, esa verde que viene un poquito más claro que esa de malva, esa para hacer hervir para tomar con azúcar. Sí. Este es el sembrado de los indios en sus campos. Sí, aquí sembraban ellos. Eran más guapos que nosotros. Pero no entraba ningún bicho, ningún animal, no había. Tenían ellos los animales de ellos. Pero chantumontes, corzuelas, todos los animales. Entonces San Pedro no existía, pero San Pedro, la Villa San Pedro. No, también eran montes todos. Todas esas cuevas vivían ellos. Trabajaban todos juntos, trabajaban con palos, así, con ganchos, así, ganchos, palos, con eso estaban para entregar las semillas, maíz, zapallo, lo que sea. Pero, nosotros saben tirarse verduras como nosotros, yo sé que maíz sí sembraban, papas, todo eso. Bueno, lo comen crudo porque no sabían de fuego, no había con el fuego. Y cuando empezó, después de un par de años más, no sé, empezó a hacerse amigos unos que otros así con fuego. Y a sacarle miel, eso, comer la miel, a cambio de la caja del pueblo, a cambio de otras cosas, eso era con su herramienta. Ahí se han vivido una vuelta una gente ahí.
Era como los más grandes aquellos, y eso ya que mi papá ya no entro yo, porque es corriente, sí, esas cuevas grandes. Es son chiquitas estas cuevas, pero ahí vivían ahí, aquellos años atrás, con el pequeño yo. Yo cuando iba no había nada ya, ya no había nada ya, fueron todos ya. Y tiene la finca nacional, ese propiedad para el propio nosotros, que el señor es, que no existe ya, ninguno ya. Yo no lo conocía a ellos, no, no conocía a nadie, yo criaba con otra persona, sí, como cualquier cosa, como cualquier animal, sí, sí, yo no lo conocí, yo a ellos sí lo conocí, porque su hermano y todo, hermano, legítimos todos, sí, parece que hacía como 5 ellos, sí, hermano, después de eso, cuando empezaba a ir, yo me lejos, yo lejos, ya está todo vendido allá, ajeno, todo, ¿no? Todavía me yo que con más vuelta le he dicho, no tenía ni esto, podía trabajar, mientras estaba. Me aprendí ya. Mena, Martín Mena, sí, nombró por entero ese hombre, sí, entendí bien, no, cuidado, y después quedó, hermano, más, ella quedó ella, ese es el más chico, es que lo más chico, sí. Bueno, sí, era tupero de Hacienda, sí, eso lo que he dicho, sí, tupero de Hacienda, como aquellos años llevaba la Hacienda de aquí a Tucumán, a montar caballo, sí. Ayudante de tropero, sí, tropero de hacienda, vacunas, ya a veces 50, 60, que pagaba 2 pesos, 3 pesos, que le digo yo, que allá lo esperaba con cosas, comida, asado, vino, qué sé yo, venía con 2 pesos y sí, se ganaban todo, el total de todos sus años, no lo he visto más yo. No, si yo quería calmar. Es porque yo vivía al norte, no lo he visto más, si sabían venir a visitar, no sé. No, no sabía nada. Que no me enteré de ninguna cosa yo.
y si una persona viene retirado de todo. ¿Sí? Con ese medio no lleva nada. Con ese medio no lleva nada. No, no lleva nada. Adiós, ¿no? Abajo, ahí está el infierno. Claro, abajo está el infierno. Ese es de la gente que va, está logrando mal. Sí, no lo recibe mucho, Señor, ahí lo lleva al infierno, a las llamas. Y la persona que es de buena genio y humilde, eso lo lleva a la gloria. Es va a la gloria, ya he visto yo que ahí está la gloria, están los ángeles, todos, sí, todos van volando por la escalera medio de las nubes. Sí, ese descubierto yo. Sí.
Bueno, ¿qué dice? La Fernanda. El fuego es el bicho más bravo que hay. Esto lo domina el diablo. Ese va para en este. Este es que lo manda a fundir. Lo manda a fundir. Sí. Se acabó el diablo y el demonio ahí nomás. Sí. El demonio, ¿sabe cuál es? La víbora. El diablo ya aparte, eso ya. El bicho es panza bien blanca por debajo y por el lomo hasta la espalda, colorado. Colorado. La cola sí, como más de 2 metros, bien calzuda. ¿Sí? Es el legítimo diablo, claro, es el diablo. Sí.
fuego da mucho valor para todo. Se puede calentarse, llega un tiempo de frío, dice como ahora más, y cómo hacer si el fuego no está, cómo hacer para comer, nada. Entonces esa es la importancia que tiene el fuego, la ventaja que tiene. Sí. Como es lindo, es malo el fuego también. Engaña mucho, mucho peligro tiene el fuego. El fuego lo hace disparar a todo bicho. El bicho más peor, más peligroso lo hace disparar el fuego. Sí. Con fuego, con un poco mate, pasa un rato junto al fuego, como estamos ahora. Claro. Si el fuego no hacemos nada, nada hacemos que tenemos luz, calentar un poco de agua para hacer un desayuno, o con nada, pues, compartiendo así con una amistad grande, dice, o sea, una corta amistad más, ya comparte ya, por un rato.
Le tengo amistad, le tengo lástima a los bichos yo. Compasivo, compadezco con muchos animales. Pero el bicho empieza a asustarse, seguro que hay un bicho, entonces ya estoy activo en eso. No, digo, saco el arma y listo. Ya no, ya no soy como antes ya. No, ya no, ya. A veces solo estando me reoriento. Sí. Mi hijo se va cayendo la madera de madura ya. Se va podriendo ya la madera, ¿ves? Eso es igual que nosotros, cuando ya llegamos al fin, empezamos a aflojar las cosas locas, un montón de inconvenientes, de los pies, de los brazos, del hombro. Tiene ciertos años ya, va saliendo las raíces muy grandes, van saliendo, que ya no, a veces se levanta y a veces no, están varios pudres.
Vamos a correr porque puede darse cuenta que se acompaña con comida, a echar ojo, no sé cómo el espíritu una picaflor, viene a avisar quién se ha ido o está por irse. Sí. Allí me se sienta ahí. A mí una vuelta me la sentado aquí en el hombro. Sí. La he sentido. También se me la sentado en la cama. La vuelta me la sentado en la cama, pero era lechuza. Sí. Como ustedes. Lechuza es así. Lechuza en la cama. Se puede dictar un día con la colcha, con la vuelta, a hacia para allá, se quiere sentar la mora y se prende. Era la lechuza, bien fuerte. Estaba solo yo. Sí. Más de eso, no tenía casi leído nada. No sabía qué iba a hacer. Y quería que me estabuciera. Sí. No me tenía ganas de tomar mate ni comer nada. No. Como 3, 4 días. No podía salir para allá, ni para allá tampoco. Digo yo que capaz que lo voy a ver. Pero no como que quedarme con eso. No, yo voy con la fe de Dios. Cuando Dios me la predica, nuestro Dios me va a llevar. Y me dice, como una situación de salud. Bien, porque soy una persona que me ha habilitado a venir, se come bien, después me dio otra, no, todo eso te lo agradecido. Pero uno va a caer para la edad, para ver qué va a hacer. Uno hace lo que uno puede. Me gusta sufrir, porque es lindo sufrir, que es la persona que va a alcanzar la gloria, al ser ahí está, al estar los días buenos, toda la familia, todo. Ahí está todo, le digo, ve señor, ahí están todas, ahí están todas las sillas, ahí está el día abuelo, está en el medio. Y a la vuelta de él están todas, neta, mirarse, conversar, todo, contar, y todo, y ellos ahí, entre ellos, dice, que tratan bien, hablan bien, ven las cosas que han tenido, qué es lo que han hecho con las cosas, todo, están comentando entre ellos ahí.
¿Quiere mandar un saludo para toda la gente que lo ve? Sí, ¿no? Mando un saludo para todos los que me conocen. La cueva.